pensé que esto era un agujero negro del que nunca iba a salir. Yo perdí demasiado peso, se me veían las costillas, dejé de comer, no me podía parar de la cama, me dolía el cuerpo físicamente y llegó también un momento en que dije voy a pedir ayuda. Es algo que definitivamente cada testimonio que escucho sobre el servicio me ayuda a comprobar. Es que ahí en el servicio, desde el amor con Dios, podemos construir nuestra mejor versión como seres humanos. El día que me gradué, me acuerdo, cogí el diploma y yo dije, yo sí quiero ser abogado, pero quiero ser abogado de las almas. Y supe que el mejor abogado de las almas, pues es el sacerdote. Pues unas cosas son las que sabemos, otras cosas son las que sabemos que no sabemos, pero de ahí para allá hay un montón de cosas que no sabemos que no sabemos. Y en medio de poder aceptar eso es donde ganamos un poquito en humildad, como tú bien decías, padre, y dejamos de ser tan arrogantes pensando que todo lo tenemos que comprender. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a un episodio de Podcast Inspirados. La verdad es que estoy muy contento por estar grabando esta segunda versión de este podcast que tanto nos han pedido. Nunca nos habían pedido una segunda versión de un podcast tanto como este. Pero antes de saludar al padre, David, ¿cómo vamos, hermano? Negro, ¿vieron qué? ¿Cómo vamos? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos a Inspirados Podcast. Y bueno, yo soy una de esas personas que precisamente pidió una continuación de ese podcast. Y bueno, tengo la bendición de hoy ser parte de esto en vivo. Entonces, nada, estamos aquí para aprender y escuchar esta maravillosa historia. Hola, padre, ¿cómo vamos? Hola mis hermanos, qué dicha estar acá otra vez. De verdad que me alegra mucho y verlos. Y a todos los que también nos van a escuchar, qué rico que estén acá. Y bueno, esperemos que el Señor siga inspirando nuestros corazones. Amén. Bueno, como listener del episodio, pues quisiera como hacer una pequeña recapitulación para los que de pronto no lo han escuchado. En este momento los invitamos a que de pronto hagan una pausa, vayan y se lo escuchen, el primer episodio de la vida del padre Juan Di. ¿Y en qué terminó el anterior episodio? Básicamente en una decisión muy importante, ¿cierto? Que da el padre de inesperadamente para sus padres decidir ir al día de su confirmación, que todo se dio perfectamente para que él precisamente se confirmara. Quizá no todos podemos decir que el día de la confirmación es un día especial para nosotros, muy pocos de pronto consideramos que es así, a veces muchos lo hacemos por tradición, pero el padre lo hizo por convicción, y esa es la palabra clave con la que quiero que empecemos el día de hoy. La diferencia que marcó precisamente tomar esa decisión por parte del padre, por convicción y no por tradición, y hoy vamos a conocer qué vino después de eso. Entonces nada, padre, ¿cómo fue esa historia ahora sí? Bueno, entonces, bueno, si la parte anterior de verdad, pues es compleja, un poco la historia difícil, pues quiero contarles que lo que viene después de esto, pues sí ha sido una aventura total y también ha sido, pues, muy difícil, no ha sido nada fácil. Y yo creo que gran parte de la gracia que se recibe en la confirmación es lo que me ha permitido pues llegar hasta acá. Entonces cuando yo me confirmé, recién me confirmé, eh, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar, empezando porque, por ejemplo, yo creo que fue gracia del Espíritu Santo que yo nunca tuve, después de haber consumido por tanto tiempo drogas, nunca tuve como un síndrome de abstinencia o nunca sentí que quisiera volver a las drogas, ¿no? Y eso fue una gracia del Espíritu Santo. Todos mis amigos, compañeros, la mayoría de ellos, los que estaban metidos en las drogas, hasta el día de hoy, varios siguen en el tema. Algunos han pasado por rehabilitaciones y todo y no han podido superarlo, ¿no? Pregunta ¿Tú curiosa, querías hacer? ¿qué tanto llegaste a consumir? O sea, como para que la gente entienda y dimensione un poquito. Y vuelve a escuchar el episodio 1 y no lo ha escuchado. Sí.
Pues bastante, la verdad. Era una cosa regular, ¿no? De diario. Y lo más duro es pues también pues drogas muy, muy pesadas. No sé si comenté en el testimonio la vez pasada. Nunca probé, por ejemplo, la cocaína, pero sí probé muchas otras cosas, ácidos y otras drogas bajas y que hicieron mucho daño. Y que yo creo que cualquier persona que consume ese tipo de drogas y en la frecuencia, pues ya tiene repercusiones a largo y corto plazo que no son tan fáciles de sanar. Y pues gracias a Dios, sí, no tuve pues efectos, eh, al menos lo que creo yo, eh, secundarios. Inmediatamente. Gracias a Dios. Sí, bueno, digamos que sí es algo, no es algo para despreciar, porque efectivamente el efecto que generan las drogas no es solamente la dependencia, sino también, digamos que lo difícil de retirarse es precisamente ese síndrome de abstinencia que golpea tan fuerte. Es una sintomatología bien severa para los pacientes cuando hacen una retirada pues drástica. Y de hecho, pues depende de las drogas, pero de hecho hay un proceso de retirada de los tóxicos que se están consumiendo. Y bueno, creo que la gracia es lo que permitiría únicamente realizar esto así. Pero bueno, ¿cuál era el contexto del padre Juan Di en ese entonces en la Entonces yo consulta? estaba en el colegio terminando ya 11 y pues ahí se me abren entonces unas puertas totalmente diferentes. Me acuerdo que Adriana Eslava, ¿se acuerdan la del parche, la que me había dado el testimonio también para el retiro de confirmación? Me había dicho, Dios se va a encargar de todo. Y dije, no, pues ¿cómo así que Dios se va a encargar de todo? Y literalmente pues Él empezó a encargarse de todas las cosas de mi vida. Y yo siento que la fuerza que recibí en ese momento del Espíritu Santo me impulsó también a encaminarme y me iluminó hacia una carrera que siento que me ha servido muchísimo a través de los años y aún me sigue sirviendo porque me ha estructurado la forma de pensar y me ha dado también como una capacidad como argumentativa para mí, no necesariamente para argumentar con otros, pero para mí, porque yo soy una persona pues bastante como eso racional y gran parte de mi conflicto con Dios también era a veces por el lado racional. Entonces empecé a estudiar Derecho, estudié Derecho en la Universidad de los Andes y todo el tema, por ejemplo, acerca de la justicia era algo que a mí siempre me inquietaba. Desde muy chiquito me preguntaba, bueno, ¿por qué los niños tienen que vivir en la calle? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre? Eso no tiene ningún sentido. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? No sé si comenté la vez pasada, ustedes me dicen, porfa, que yo creo que lo tienen más fresco que yo. Si les comenté un poquito de mi abuela y los cuentos que me echaba cuando era niño, y que de ahí yo me hacía las preguntas más importantes, las más sencillas, pero las más importantes. Yo, la abuela por parte materna, que en paz descanse, a mí me encantaba ir a la casa de ella. Y entonces yo me acuerdo en las noches estar con ella y irme a dormir y ella siempre me contaba un cuento antes de dormir. Y me contaba cuentos de animalitos. Y uno de esos cuentos era de un conejito que se llamaba Tobías y el dueño era un niño que vivía en la calle. Yo no sé por qué mi abuela me contaba estos cuentos como tan heavy, pero el caso es que me inquietaba mucho. Después de escuchar esos cuentos, yo le decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede existir Dios y al mismo tiempo que hay un niño que está en la calle? Y me preguntaba cosas, bueno, ¿y dónde duerme? ¿Cómo hace? ¿Qué pasará con el conejito cuando se muera? ¿Qué pasará con el niño? Y me hacía las preguntas más complejas desde muy niño. Y yo creo que eso siempre ha estado ahí en el corazón. Entonces el derecho, ustedes saben que pues no puede existir un derecho si no hay al menos una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, porque pues sobre qué vamos a hacer juicios de valor, porque vamos a meter a la cárcel a alguien si pues no está haciendo algo que contraviene un orden, y ese orden pues tiene que corresponder a algo y eso ya me hacía comprender que hay algo trascendente, que si hay una ley natural impresa en el corazón de los hombres que desde el derecho es el derecho natural,
pues tiene que haber alguien que sea el dador o el creador de esa ley, porque si no, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa conciencia tan clara en todos los seres humanos de que hay cosas buenas y malas? Puede que no todos estemos de acuerdo en aquello que es bueno y malo, pero al fin y al cabo todos nos preguntamos acerca de esas cosas. Hasta el ladrón cuando lo roban se emberraca y dice, oye, ¿por qué me están robando? O cuando pasa algo que es universalmente considerado como malo, pues todos nos escandalizamos, como el daño a un niño, eh, la violación, eh, la sevicia, como que todos entendemos que hay cosas que son buenas y malas. Entonces, eso me ayudó muchísimo a ir aclarando ideas. Entonces, dediqué la carrera a, a cuestionarme y a resolver interrogantes de fe, porque yo ya tenía esa semilla muy bien plantada y además mis papás desde muy chiquito también obviamente me habían sembrado la fe en mi corazón. Y a medida que fui creciendo, pues yo creo que esa fe se hizo cada vez más aterrizada, más sólida, menos emocional. Y llegó un momento en donde a mitad de la carrera, más o menos en el año 2003, un poquito antes de la mitad, eh, me encontré con un amigo en un Transmilenio y mi amigo que era del colegio me dijo, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va? ¿Se acuerdan que me decía mommy? Entonces me dijo, ¿qué hubo, mommy? ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué andas? Y yo, bueno, no, acá estoy estudiando Derecho. Y me dice, oiga, ¿sabe? Yo creo que a usted le gustaría mucho unos campos de verano. Eh, y yo le dije, ¿qué? ¿De dónde está sacando eso? Me dijo, yo me acuerdo que usted me escribió en el anuario, en esa época se intercambiaba el anuario y escribía algún mensajito con los compañeros. Me dijo, usted me escribió en el anuario un mensaje acerca de Dios. Usted me escribió diciendo que Dios me amaba, yo no sé qué, y que buscara de Dios. Y me dijo, y yo quedé choqueado completamente porque, pues para mí usted era el momio, totalmente ateo, alejado de Dios, y que me escribiera eso, pues me cuestionó. Yo dije, si ese man está pensando en Dios, yo, ¿cómo no voy a pensar? O sea, si este man que estaba totalmente alejado y frío y en las drogas y me está hablando de Dios, pues yo, que no estaba metido en este mundo tan pesado, ¿cómo no voy a darme la oportunidad? Y a partir de ahí, el man empezó a buscar cosas de Dios, habló con la mamá, volvió a misa, bueno, en fin. Y encontré unos campos de verano eh, que se llaman, pues, que viene de una asociación que es en la cual actualmente trabajo y acompaño, que es la Asociación Santa Cruz. Y ahí me acuerdo que fui a un campo de verano para niños, niños entre los 7 a los 11 años, en donde los llevábamos niños de Ciudad Bolívar, de lugares muy alejados y pobres de la capital, y los llevamos a vivir una experiencia donde recibían mucho amor. Eso fue lo que yo experimenté. Me di cuenta que en una semana de darle cariño a estos niños, de acompañarlos, de que se pudieran meter a una piscina cuando nunca se había metido a una piscina, de enseñarles a nadar, podía montar a caballo, había una fogata, y les hablábamos de Dios y cantábamos. Eso es lo que hacíamos. Yo me di cuenta literalmente del poder que tiene el amor, del poder que tiene el amor y de la necesidad que todos tenemos de eso. Y yo dije, esto es demasiado lindo, demasiado poderoso. Y empezó a cambiar un poco también mi forma de aproximarme a Dios, porque el Espíritu Santo que estaba en mi corazón, pues me había iluminado como para buscarlo a través de la razón, pero ahora yo siento que empecé a buscarlo ya más con el corazón y a darme cuenta que por más de que supiera cosas, pues si no hay amor, de nada sirve. Padre, y cuando fuiste a este campo, ¿qué te tocaba hacer a vos? Yo era el poder, literalmente O sea, vos dijiste, desde. yo quiero ir, y te dijeron, sí, sí, puedes venir, y ¿a qué? No, pues a lo que toque, básicamente. Sí, a lo que toque. Entonces planeamos los días, uno de los días tenía como un énfasis formativo. Entonces vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la amistad, vamos a hablar del honor, de valores cristianos. Y pues éramos 12 dirigentes y 82 niños. Una cosa, una locura, impresionante. O sea, el agotamiento físico también fue brutal. Y yo me acuerdo que en esa época yo tenía mucha energía.
tendrían yo no sé qué cuántos, 21, 22 años y yo tenía demasiada energía. Alguna vez me dejaron a los niños todos a mí, los 82. ¿Cómo hago para tenerlos entretenidos mientras el resto del equipo montaba la siguiente experiencia, actividad? Y yo me inventaba cualquier cosa, concurso de gritos, lo que fuera. Y era una locura, era una locura. Yo simplemente quería estar con ellos. Yo hacía lo que fuera, simplemente compartir con ellos, orar también, empecé a orar, les hablaba de lo que supiera de la Biblia y pues fue una cosa espectacular. Yo me acuerdo de muchos niños que pues que de verdad les cambiaba la vida y que me he encontrado después de mucho tiempo y recuerdan muy vívidamente esas experiencias y les han marcado. Y entonces cuando ya empecé a terminar la carrera, mm, durante la época de la universidad tuve una novia que quise mucho, cartagenera, pero pues las cosas tampoco cuajaron y bueno, ella pues cogió por otro lado y yo dije, bueno, como que no es por acá. Y terminando la universidad, el día que me gradué, me acuerdo, cogí el diploma y yo dije, yo sí quiero ser abogado, pero quiero ser abogado de las almas. Esto que viví en estos campos de verano y lo que yo he vivido en mi vida, de poder ser libre de, pues por ejemplo, de la adicción a las drogas, pues yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero ser abogado, pero de las almas. Inmediatamente pues dije y supe que el mejor abogado de las almas pues es el sacerdote, porque pues libera literalmente a través del sacramento de la reconciliación. Y miren, lo más lindo que me ha pasado ahora que soy sacerdote es darme cuenta que el Señor no desperdicia nada y que todo lo que uno experimenta, vive y piensa, eh, pues cuando uno es dócil al Espíritu Santo, está inspirado por Él, está inspirado por Él. Y esas palabras que yo dije cuando, en mi corazón cuando cogí ese diploma, pues hicieron realidad. Y me acuerdo que el día de mi ordenación, después de haber llegado a la casa, me estaba quedando en la casa de un hermano sacerdote, me senté en un patio, él se sentó a mi lado y me dijo, oiga, ¿qué va a hacer ahora? Yo voy a celebrar como la sexta misa del día. Y yo le dije, pues estoy estrenando juguete para las que sea. Me dijo, bueno, acompáñeme. Y nos fuimos en un lugar que ustedes no conocen y nadie podrá saber quién es ni cómo, pero empecé a confesar. Me dijo, déjeme yo presido y usted confiese. Ayúdeme confesando. Me senté y se hizo una fila enorme, inmediatamente, una fila grandísima de personas. Y, y empezaron a llegar las personas y esto fue una experiencia donde yo de verdad caí en cuenta del poder que tiene nuestro Señor de resucitar a los muertos. Empezaron a pasar personas que llevaban 30, 20, 35 años sin confesarse. Yo dije, ¿esto qué es? Yo pensé que, pues, o sea, mis primeras confesiones iban a ser como lo normal. Lleva, no sé, una semana, un mes sin confesarse, 2 meses, 3 meses. Miren, todas las personas que confesaba llevaban mínimo 5 años sin confesarse. Yo decía, ¿qué es esta locura? Y empecé a escuchar de todo. Empecé a escuchar personas que llevaban en situación de prostitución mucho tiempo. Y mientras me hablaban y lloraban, yo empecé a llorar con ellas. Y yo decía, Dios mío, yo no sé si estoy haciendo esto bien. Porque yo nunca he visto un sacerdote que llore con uno en un confesionario. Yo decía, Dios mío, soy el peor sacerdote. Y el Señor ponía en mi corazón, pues esa frase de San Pablo que dice, hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Sean todo para todos. Y el Señor ponía sus sentimientos en mi corazón. Ponía sus sentimientos en mi corazón. Yo me di cuenta que cuando estaba ahí en el confesionario, literalmente era Jesús. Por fin lo entendí. Eso que tantas veces hemos oído que es Jesucristo el que está y que el sacerdote pues desaparece. Yo me di cuenta que es Jesucristo porque en ese momento no era yo el que estaba sintiendo. Y entonces llorando con estas personas terminábamos abrazándonos y,
y veía como después de la absolución volvían a nacer, literalmente volvían a nacer. Eh, pues pasó cosas muy fuertes, gente que era satánica, que había ofrecido a su bebé en aborto para Satanás. Yo decía, ¿qué es esto? Yo decía, si fuera Juan Diego el que está acá, diría, no, esto no tiene perdón de Dios. Pero como no era Juan Diego, sino era Jesús, mi corazón literalmente sentía que se me salía del pecho de amor por esa persona que se estaba confesando. Y siempre pasó lo mismo, que terminaba llorando con esa persona, abrazándome y diciéndole, pre- prestándole mi boca a Jesucristo para que le dijera, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue demasiado poderoso. Y me di cuenta de eso. Sí, sí. No, te iba a preguntar porque esto me parece demasiado, como tú dices, poderoso, que Dios igual fue muy, muy lindo contigo y fue bastante claro en el momento en que Él te dijo y te puso el sentir de que te llamó, ¿cierto? Para ser sacerdote en ese momento que coges el diploma. Pero me gustaría preguntarte por qué crees que fue tan claro el mensaje. ¿Qué crees que, digamos, estaba disponible en tu vida o tu disposición, cómo era en ese instante la oración? O sea, ¿qué hacías en ese momento de tu vida para que ese mensaje fuera tan bien acogido? Porque yo creo que muchos de los que nos hemos dedicado para cosas de Dios en algún momento lo hemos pensado. David lo ha pensado en su momento, yo también lo he pensado en mi momento. Y muchas personas puede que lo hayan pensado, pero incluso no solo pensado, sino que Dios se los haya dicho de frente, pero no lo hayan visto así tan de frente. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito como qué se estaba gestando en tu vida en ese instante para que ese mensaje fuera tan bien recibido. Mm. Pues mira, yo quiero ser, la verdad, también muy honesto. Y creo que no había algo en particular. No sé, siento que a veces también podemos caer en la trampa de pensar de que Dios solo le habla a aquellos que están como dispuestos o que están haciendo algo para poder escuchar la voz de Dios. Y esa es una trampa porque Dios no nos habla porque nosotros hagamos o seamos buenos, sino que Dios nos habla porque somos sus hijos. Y los papás le hablan a todos los hijos, a todos, a los que se están portando bien y también a los que se están portando mal. Y como lo vi a través de mi historia, por ejemplo, cuando les contaba lo del infiernito y esto, pues Dios me habló en el peor momento. Dios me habló en el peor momento, cuando estaba lejos de Él, porque así lo quiso. Y estoy seguro que a la mayoría de nosotros, Dios nos ha hablado en los momentos en donde menos nos lo esperábamos y a través de las personas también que menos nos esperamos o a través de las situaciones que menos nos esperamos. Dios nos habla cuando Él quiere y Él siempre quiere. Eh, y bueno, yo creo que fue súper, súper claro también por una cosa que es un misterio de Dios y es que a algunos los ha elegido desde siempre, los ha pensado desde siempre, desde el vientre materno, antes de que te formaran el vientre, te consagré y te conocí, dice al profeta, ¿no? Entonces, pues hubo esa claridad y ahora, eso no quiere decir que tener esa claridad en ese momento particular signifique que haya tenido una claridad y que haya dado una respuesta totalmente radical en el transcurso de mi vida. En ese momento sí. Y en ese momento tomé la decisión inmediatamente de decir, bueno, voy a conseguir una comunidad, voy a conseguir un sacerdote que me acompañe. ¿Alcanzaste a ejercer? Sí. ¿Alcanzaste a ejercer como abogado o nunca? Sí, entonces imagínate que entré a una comunidad y a ver, un sacerdote muy amigo de la familia, quien casó a mis papás, casó a mis hermanas, nos bautizó a todos, pues pertenece a una comunidad muy, muy linda e importante en Colombia y entonces pues yo de una hablé con él y le dije, padre, yo quisiera empezar un proceso de discernimiento y me dijo, bueno, listo, hágale, véngase a vivir acá
a esta comunidad y mientras tanto, usted vive en una casa comunitaria y estudia por las noches y empieza a trabajar. Así funcionaba en esta comunidad. Y entonces yo empecé a trabajar de una como abogado. Entonces yo trabajé alrededor de 5 años como abogado y estudiaba por las noches. Y era una vaina súper pesada. Yo me acuerdo que me levantaba a 4 de la mañana, misa como a las 5 o 5:30 y salía a trabajar normal como abogado en la dirección jurídica de la institución y toda la cosa. Y por las noches estudiaba como hasta las 9 Cuando dice y estudiaba es, ya era teología. empecé a estudiar filosofía. Ok. Entonces la carrera eclesial, sí, como filosofía y ciencias bíblicas. Ahí yo quiero Eh, aprovechar para hacer una pregunta precisamente gracias a tu carrera y además a tu experiencia. Tú has hablado mucho de que eres una persona muy racional, ¿no? Em, ¿Qué piensas de la duda en una vida de fe? ¿Qué tanto debemos dudar y qué tanto igual debemos ser obedientes a la tradición? Porque es que es una línea muy fina, ¿no? Entonces, muchos de pronto, los que también desde mi parte científica, por ejemplo, me siento identificado, somos muy racionales, ¿cierto? Eh, Se nos dificulta a veces precisamente tragar entero, pero yo lo he aprendido a ver como algo positivo, porque eso me ha permitido construir convicciones muy fuertes, ¿ya? Entonces, ¿qué piensas y qué le dirías a esa gente precisamente que puede que esté dudando en este momento y cómo les dirías que se sientan al respecto de dudar? ¿Consideras que se debe dudar, que debemos dudar desde un punto argumentativo, construir esa fe si bien cimentada? Ahora que hablaste de filosofía, quizá muchos no saben que los padres se forman en filosofía. Entonces, precisamente, ¿qué le dirías a todos los que de pronto en este momento están allí, como en ese limbo entre, ¿será que sí le creo a Dios? ¿Será que no? ¿Qué les dirías? pues miren, lo primero es que la razón es un don de Dios, ¿no? Empezando porque pues la razón, la capacidad de razonar es algo trascendente en sí mismo, ¿no? Porque es a través de ella eh, mediante la cual podemos generar conceptos. Y los conceptos en sí mismos no son inmanentes, no son materiales, no son tangibles. Un concepto es una idea y un concepto tú no lo puedes, o sea, no lo puedes medir. Un concepto es algo que obedece a una ley trascendente de la lógica y la lógica en sí misma no corresponde a unos parámetros propios, sino que son dados. ¿Por qué existe la lógica? ¿De dónde viene la lógica? Eso ya nos hace entender que hay algo trascendente, que va más allá de lo nuestro. ¿Por qué todos entendemos cosas? ¿Por qué la matemática funciona como la matemática? Es decir, para poder comprender los asuntos matemáticos, tiene que haber algo que esté afuera de la matemática, porque la matemática no es una cuestión inmanente, física, que pueda ser comprobada, se requiere algo trascendente. Y pues eso hace que nosotros pues nos reconciliemos con lo trascendente, con la idea de Dios. Y preguntarse, en el fondo, es el método a través del cual la razón aprende, es decir, hace propio las cosas que percibe a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces, pues la pregunta es un don de Dios también. Nosotros nos podemos preguntar y es un regalo de Dios que nos podamos preguntar. Entonces, Dios, y a través de Jesucristo, que es la palabra y que es hombre verdadero, pregunta. Él también todo el tiempo lo está preguntando y nos está preguntando a nosotros cosas. Entonces, es importante caer en cuenta que el cuestionarse no es malo, al revés, es una bendición muy grande. Pero no podemos caer en ninguno de estos dos extremos, que es el racionalismo, es decir, pensar que todo se puede comprender a través de la razón, porque al fin y al cabo ese es un pensamiento en sí mismo también ilógico y un poco arrogante, creer que nosotros lo podemos comprender todo además con un aparato que es finito y contingente, como es el cerebro. Eh, Ni tampoco caer en otro extremo que es el fideísmo. Es decir, yo todo lo creo absolutamente a ciegas y nunca me cuestiono y nunca pregunto y ambas son herejías, ambas, el racionalismo y el fideísmo. Y la iglesia siempre ha propuesto que tiene que haber un balance o dos alas, dice
San Juan Pablo II, en el hombre, que lo elevan a Dios. Y es la razón y la fe. La razón y la fe son las dos alas que nos elevan a Dios. Y si ustedes se dan cuenta y estudian la historia de la iglesia, se dan cuenta de verdad que los grandes santos, todos son brillantes, brillantes. Son personas que llegan a resolver por gracia divina los interrogantes más hondos del ser. Porque no todo tiene una respuesta racional. Tú no me puedes dar una respuesta de la motivación, por ejemplo, del propósito de las cosas. Tú me puedes dar una respuesta acerca de cómo funciona un carro, ¿no? Científicamente me puedes decir, bueno, el carro funciona de esta manera por que la fuerza que genera en los pistones hace que giren las llantas y estas llantas de caucho tienen eh, un agarre con, bueno, no sé, tú me puedes explicar mecánicamente cómo funciona un carro, pero tú no me puedes explicar científicamente por qué yo me subo en ese carro y voy y visito a mi abuela que está enferma y me demoro 5 horas en ese carro para ir a visitar. Tú no me puedes explicar eso racionalmente, ¿no? Entonces, un gran mal de la modernidad es ese, que hemos reducido al hombre simplemente a nuestra capacidad intelectiva y no caemos en cuenta de la complejidad que es. Total. Hay una frase que uno de mis amigos más cercanos siempre dice, es que pues, unas cosas son las que sabemos, otras cosas son las que sabemos que no sabemos, pero de ahí para allá hay un montón de cosas que no sabemos que no sabemos. Y en medio de poder aceptar eso es donde ganamos un poquito en humildad, como tú bien decías, padre, y dejamos de ser tan arrogantes pensando que todo lo tenemos que comprender. Eh, Juan, y para avanzar, y antes de avanzar, digamos, de cara a tu testimonio, me gustaría volver a esa expresión que usaste para cerrar el episodio anterior, es que casi te casas. Contanos ahí qué fue lo que pasó, cómo fue esa historia, porque yo estoy a punto de casarme, entonces también ahí de una vez pues lo pensé. Sí, Y no es para que oren por mí, ¿no? además que de tanto escuchar esas historias, pues porque entiendo que has tenido varias novias, muchos se deben estar preguntando, pues de pronto no fue tan fácil decir chao, chao a un proyecto familiar, a un proyecto de matrimonio. ¿Cómo fue ese proceso ahí de discernimiento? ¿Cómo te fue con decirle adiós a las mujeres? Pues desde la parte relacional. Sí, pues miren, además no fue solamente una vez que lo pensé seriamente en casarme, fueron 2 veces que estuve como, pues en una cerca y la otra pues lo pensé también seriamente. Em, y lo que pasó es que cuando estaba en el seminario, pues primero me empecé a dar cuenta que yo me estaba formando un poco para ser un sacerdote un ejecutivo con clériman, no un abogado con clériman. Y eso era frustrante. Yo decía, no, yo siento un llamado para ser pastor. La experiencia del acompañamiento con los niños, los jóvenes y esto me había puesto muy claro en mi corazón que yo quería era pastorear almas. Y entonces veía que el enfoque que se estaba dando a mi vocación era, pues me habían dicho, mire, usted tiene que hacer una especialización en derecho comercial y trabajar en tal institución. Y yo decía, pues no, para eso yo qué sé, no me caso y ya, y soy abogado. Yo sí elegí y tomé estas decisiones porque quiero ser pastor y además siento que hay una necesidad de pastores, literalmente. Y segundo, pues en la comunidad yo creo que era también todavía muy inocente y no estaba preparado para darme cuenta de la realidad humana. Y esto, pues, no creo que genere escándalo, pues porque todos sabemos la verdad de la iglesia y de todos los seres humanos. Y además nuestro Señor escogió dentro de sus sacerdotes, dentro de los apóstoles, a todos con unos defectos bravísimos y con unos pecados también bravísimos. Escogió a Judas, así de sencillo, y lo amó hasta el extremo, a Judas lo escogió. Y eso para decirnos, miren, no nos podemos escandalizar. El Señor escoge y siempre escogerá a través del tiempo personas. ¿Por qué? Porque las ama. Y nosotros respondemos generosamente o tacañamente, pero libremente a ese llamado. Pero yo no estaba preparado y me di cuenta pues de la humanidad de muchos de mis compañeros sacerdotes, de sus pecados y fue muy duro, muy duro. Y algunos de los seminaristas con los que estaba, pues también unas cosas que yo decía, no, yo la verdad es que no la logro. No pude con algunas cosas específicas y dije, no, yo prefiero retirarme
y, y creo que no soy capaz con esto. ¿Qué me gustaría decir ahora? Que muchos de mis compañeros que pasan por los seminarios se escandalizan, salen, pero salen rayados con la iglesia, salen a criticar la iglesia y, y se conflictúan con Dios y le echan la culpa a Dios. Y yo dije, no, yo no le puedo echar la culpa a Dios. Y eso sí yo lo tenía claro. Entonces yo me salí muy triste y yo dije, pues este no es el lugar y yo pensé que si no era ahí, pues no iba a ser en ningún lado. No sé por qué, pero así lo pensé. Y yo dije, pues si ya no es en ningún lado, pues yo voy a seguir siendo abogado y yo voy a abrirme otra posibilidad. Y ahí conocí a una amiga, eh, pues que me empezó a gustar y bueno, empezamos una relación. Y al cabo de un año, la verdad es que yo la quería muchísimo, pero yo seguía sintiendo en mi corazón que el Señor me llamaba. Y entonces llegué y tomé la decisión de terminar la relación. Y fue duro, duro, además porque como a las 3 semanas empezó a salir con mi mejor amigo, se cuadraron y el ego, yo decía, no puede ser, o sea, muy duro. Pero pues bendito Dios, ¿no? Terminaron casándose, tienen hijos y pues así lo quería el Señor. Pero uno se quiere aferrar, ¿no? Y, y el resentimiento y bueno, entonces pues obviamente la tusa me duró un buen tiempo y al cabo de un año o algo así ya estaba mejor y hablé con mi obispo, el fundador de la Asociación Santa Cruz y le dije, pues mira, yo sigo teniendo la inquietud y me dice, ok, pues te invito a que vayas ahora a otra casa a vivir con un laico consagrado. Yo había seguido mis estudios porque me interesaba el tema de la filosofía y de las ciencias bíblicas y yo seguía trabajando como abogado. Pero empecé a vivir entonces en esta casa y ahí ya sí tomé una decisión y es dejar de trabajar como abogado y dedicarme completamente a la pastoral. Y él me dijo, pues mira, sigue tus estudios y miramos a ver cómo hacemos. Y aquí fue cuando pasó, pues ya como de verdad el momento más duro y difícil de mi vida. Y es que yo me empecé a meter en absolutamente todo. Yo duraba 24/7 acompañando jóvenes, tenía 5 grupos de oración, estaba encargado de la Jornada Mundial de la Juventud para llevar un grupo de jóvenes muy grande, eh, estaba estudiando matrícula completa en la universidad por las noches, era el director de un proyecto de retiros y convivencias, era profesor en un colegio, eh, tenía un campo de verano, era el presidente de esta comunidad en ese momento y duré 3 días sin poder dormir. Tenía que calificar exámenes, presentar exámenes, terminar booking por una jornada de un mes por toda Europa y yo no sé qué me pasó en la cabeza. Yo tenía que hacer el booking de los lugares, viajes, transportes aéreos, todo de una cantidad de personas con las tarjetas de, mejor dicho, usted no se imagina. Yo llegué a un momento literalmente en que me empecé a chiflar, o sea, me chiflé. Duré 3 días sin dormir. Cuando yo llegué a un campo de verano, en Santander, en un pueblito que se llama Jordán, que es un pueblo fantasma que tiene 40 habitantes, nada más. Yo llegué y literal, mis hermanos, yo ya estaba loco, estaba chiflado. Me acuerdo que me metí a una capillita, a la capillita del templo, y me postré ahí enfrente del Santísimo. Y yo dije, Señor, estoy perdiéndola, ¿no? Como que estoy muy mal. Y me acuerdo inclusive que el sacerdote me ungió las manos con aceite y sal, exorcizar, y se me empezaron a hinchar las manos. Y yo decía, ¿qué está pasando? Esto es demasiado loco. Yo sabía que en el fondo había un tema espiritual, pero también había un tema psicológico. Pero fue el ataque más brutal que yo he tenido en mi vida. Después de la jornada mundial, que eso fue en el 2011, en donde estuve literalmente en el desierto del Sahara, acampando con los beduinos. Yo estaba viviendo el desierto más brutal de mi vida. O sea, fue una experiencia que yo no sé cómo describirla porque es muy difícil de describirla. Pero yo empecé además a ver una realidad espiritual demasiado densa. Yo me di cuenta de la oscuridad que había en el mundo. Yo veía una cantidad de cosas horribles. Pero además como estaba tan, tan cansado, no había podido dormir, todo esto, pues se confundían cosas espirituales también con psicológicas. El caso es que cuando yo llegué de la Jornada Mundial de la Juventud, me acuerdo que fui a dar clase, me paré enfrente de mis alumnos y no pude abrir la boca. Empecé a tartamudear, empecé a temblar, me tuve que retirar y a partir de ahí
fui al psiquiatra y el psiquiatra me dice, ¿sabe qué? Usted es esquizofrénico. Dios mío, yo dije, pues, o sea, tú que eres médico entiendes, si me entiendes el video en el que yo me metí, Sí, no, pues claro. que fue un mal diagnóstico de este man, porque me dijo, o sea, la esquizofrenia no tiene cura. Y yo dije, no, pues ya, hasta acá llegó mi vida. Obviamente, chao todo, chao colegio, chao universidad, chao todo. Mi obispo, con toda la razón, me dice, pues es que yo nunca te ordenaría sacerdote, ¿no? Pues cómo va a ordenar un sacerdote a una persona que está pasando por esto. Y cuando él me dice esto, se me derrumba el mundo completamente, porque yo había construido ya mi vida a partir de esto y mi sueño y todo, y me pasó pues lo que el Señor permite cuando quiere construir de nuevo un proyecto, y es que se caen los falsos cimientos y se fue al piso todo. Pasé de estar 24/7 con jóvenes a estar encerrado en mi cuarto, temblando, con una voz obsesiva que me decía, quítese la vida, esto todo es una mentira, es una farsa, nadie sabe amar verdaderamente y usted tampoco. Y yo caí en cuenta también que muchas veces había utilizado el nombre de Dios para buscarme a mí mismo, que es algo demasiado fácil, una trampa demasiado fácil de caer, ¿no? Eh, Muchas veces pues tenemos que purificar nuestras intenciones, porque a veces nos estamos buscando a nosotros. Y obviamente pues yo estaba haciendo cosas muy buenas y dando frutos para el Señor, pero en el fondo empezaba a gustarme el halago, el que dijeran, uy, no, mira cómo Juan Diego está llevando a tantas personas y a tantos jóvenes y esto. Y me empecé a buscar y dejé la oración de lado y empecé a volverme un activista. Y ese sí que es un pecado muy grave, porque el engaño más grande del demonio es decirnos que nosotros tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. ¿Cuál fue la tentación en el paraíso? Si tú haces esto, si tú comes del árbol de la sabiduría del bien y el mal, serás como Dios. Cuando nosotros ya lo teníamos, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La trampa, la mentira fue creer que nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos lo que ya tenemos por naturaleza, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y fíjense que esa es la trampa en la que caemos todo el tiempo. La trampa de creer que si yo me porto bien, entonces voy a ser amado por Dios. Si no me porto bien, pues Dios no me va a amar. Yo tengo que hacer esto para ganarme el afecto, el aprecio de los demás. Y vivimos en función de eso, de la validación, del reconocimiento. Y el Señor quería, si me estaba llamando para el sacerdocio, quería destruir esos falsos ídolos. Y el primero de ellos es uno mismo, su ego. Y esto fue pues la humillación más brava de todas, ¿no? Eh, Como les decía, pues una voz obsesiva me empezó a decir, quítese la vida, esto es mentira. Y yo lo que le decía en mi ignorancia a Dios es, ¿cómo puedes pagarme así? Yo lo único que he hecho es entregarme a ti, ¿qué va? Yo me estaba entregando era a mí mismo. Y, y el Señor permitió esto que duró más o menos 4 o 5 años, una depresión brutal. Yo dejé de hablar porque yo decía racionalmente, además como siempre he sido tan racional, yo decía, ok, si esto es una farsa y nosotros somos simplemente productos del azar, pues el azar no imprime propósito a nada. Y si yo estoy acá porque somos fruto del azar y Dios no existe y no existe el bien y el mal, pues mis palabras no son más que sonidos y ya. Pero el contenido de mis palabras no tiene peso. Entonces, ¿para qué voy a hablar? Si da lo mismo decir amor que odio, si da lo mismo lo que sea. No sé cómo expresar bien, pero yo empecé a literalmente a dudar de todo. ¿Cómo saliste de ahí, padre? ¿Cómo fue el proceso? No, 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 pero espérate, antes del salir, yo tengo muchas otras preguntas delante. Porque esta parte no me la veía venir así. Sí, esa fue. Padre, es que es muy complejo porque tú dijiste algo muy clave, dijiste que Dios lo permitió para poder después tumbar todos los falsos cimientos y claramente siento que esa es la clave.
desde mi mente práctica yo digo, bueno, si no hubieras estado metido en tanta cosa, en vez de hubieras estado 24/7 en actividades, sino que te hubieras quedado solamente, no sé, 12/7, ¿cierto? Que pudieras dormir, que mientras hacías lo de la jornada lo hubieras podido haber hecho bien, digamos que organizacionalmente, pues probablemente esto nunca hubiera pasado. Pero era que se tenía que pasar. Y ese era como lo que te quería preguntar, ¿vos cómo lo ves? Porque al final yo siento que si bien, digamos que la gestión del tiempo no fue bien en ese instante claramente y por eso llegaste a ese burnout, que es como se conoce, ¿cierto? Cuando uno ya llega a esa expresión y nos pasa a los que somos emprendedores y a muchas personas que son como ultra overachievers y que quieren como lograr muchas vainas, sí siento que probablemente era de alguna manera algo que tenía que pasar, pero quiero que me contes vos ahora, es cómo es eso, o sea, ¿sentís que igual tenía que haber pasado o sentiste que se podía haber manejado de una forma distinta y no llegar ahí? No sé, contanos cómo lo ves. Pues a ver, yo siento que no necesariamente tiene que haber pasado, así como no necesariamente tuvo que haber pasado la caída del ser humano. O sea, el mal no es necesario. El mal no es necesario. No es necesario en el mundo. O sea, el mundo fue diseñado por Dios bien. Todo lo hizo bueno. Todo lo hizo bueno. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, es la libertad nuestra la que causa el mal. Todo mal. Todo, la muerte. Todo mal. Es causada por nuestra decisión de apartarnos de Dios, que ese es el gran pecado. El pecado es apartarnos de Dios. Los síntomas de ese pecado son la avaricia, la envidia, la gula, la lujuria, la vanidad. Esos son los síntomas del gran pecado, de la raíz, ¿sí? De que nos alejamos de Dios. Entonces, no es necesario, no hubiera tenido que pasar por todo eso, pero el Señor, en su misericordia, utiliza todo, inclusive lo peor, hasta el pecado, para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, es que todo, y eso es con mayúsculas, todo lo permite Dios para bien de los que lo aman y lo buscan. Y pues yo sí lo buscaba. ¿Y qué hizo el Señor en la cruz? Y es que cogió el terror, el horror de la cruz, lo más inverosímil, lo más injusto, y lo transformó en vida, en amor, en resurrección. Y el Señor va a hacer eso, si tú lo permites. Y a los que aman los corrige. Entonces, creo que no hubiera tenido que pasar por eso. Yo hubiera, no sé, seguido mi vocación desde la primera vez, superado y perdonado y luchado por ser luz en medio tal vez de la incoherencia de mis hermanos sacerdotes o lo que sea, ¿sí? En esa primera comunidad. Hubiera podido ser así, pero el camino que yo escogí me terminó llevando a esto y el Señor lo permitió en ese sentido y de ahí sacó lo mejor. Supo No sacar sé si provecho. respondo a la pregunta. Sí, no, sí, totalmente que la responde, solo que estoy todavía impactado porque Dios ha sido muy bonito en tu vida y con todos nosotros y la verdad solamente escuchándote digo, wow, o sea, es increíble las formas misteriosas como a Dios le gusta actuar en medio de nuestra vida para también mostrarnos su amor y qué bonito pues que lo estemos escuchando. Padre, y antes de pasar a la pregunta de David, porque también claramente la quiero escuchar, eh, aunque me imagino que va ligada con la que voy a hacer es, ya nos estabas mencionando que fueron 4 o 5 años muy difíciles, ¿cierto? De depresión. Contanos un poquito en estos años, a pesar de la depresión, ¿qué hacías o qué no hacías para salir o intentar salir o para no hundirte más? O sea, porque creo que lo más normal es lo contrario. La gente se queda ahí, se queda y se queda y se queda y se quedó. En este caso no es así. Entonces, como que se empata con la pregunta que David nos hacía de, bueno, ¿y qué hiciste para salir después? Pues miren, yo pensé que nunca iba a salir, yo pensé que esto era un agujero negro del que nunca iba a salir. Yo perdí demasiado peso, se me veían las costillas, todo, dejé de comer, no me podía parar de la cama, me dolía el cuerpo físicamente. eh, y llegó también por gracia de Dios un momento en que dije voy a pedir ayuda. Y yo creo que eso es
lo que el Señor también está esperando y lo que debemos hacer. Y pedí ayuda a todo nivel, ¿no? Ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, eh, y estuve medicado por un tiempo. Eh, Fue muy difícil para mí y nunca le recomendaría a nadie que deje de tomarse los medicamentos que su psiquiatra le dice, ¿no? Pues vaya al médico y haga caso. Y yo, en obediencia también, y con esto, pues le fui bajando los medicamentos y empecé a tener terapia psicológica que me ayudó muchísimo, muchísimo. Eh, Sin embargo, pues era muy difícil porque la depresión, más que sentirse uno triste todo el tiempo, es sentir que está muerto, es que no tiene emociones. Y la medicina también, a veces algunas medicinas causan ese efecto, es que como que no siento nada, estoy muerto, y eso es, uf, para mí era todavía más duro. Yo decía, yo prefiero estar llorando a estar sintiendo esto. Eh, y realmente, pues miren, lo que me empezó a ayudar a salir, que fue un proceso también muy lento, no fue de la noche a la mañana, que el Señor lo puede hacer, lo hace, y lo he visto también. Pero para mí fue sobre todo el Señor. Yo no podía orar, porque además como tenía tantas dudas en mi mente, yo empecé a decir, es que son pensamientos, pero yo no me estoy comunicando con nadie, ¿sí? Yo creo que esto me ayudó mucho también a entender de fondo a un ateo. Y es como, es que, a ver, yo no siento que estoy pensando, pero la oración para mí no tiene sentido. Yo entendí perfectamente qué es eso. Como, no me estoy comunicando con nadie, entonces no tiene ningún sentido. La oración no sirve para nada. Entonces, ¿cómo empecé a salir? Uno, a través de encontrar propósito y darme cuenta racionalmente un poco que solo había dos posibilidades: o esto no tiene sentido y es un absurdo total, y al fin y al cabo la única salida al menos es el suicidio filosófico, como lo proponen algunos filósofos existencialistas. O sea, ni para qué pensar, ¿no? Pues somos hechos para la nada y para la muerte, entonces pues esto es un absurdo. Eh, o todo esto tiene sentido y todo esto tiene propósito, hasta lo más inverosímil. Y empecé a tratar de introducirme verdaderamente como en el misterio de Cristo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué vivió como vivió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué escogió este medio? ¿Por qué este horror? ¿Por qué esta tragedia? Y empecé a darme cuenta que la respuesta que estaba buscando no era simplemente una respuesta racional, sino una respuesta existencial. Y me empecé a dar cuenta que la respuesta que daba Jesucristo era la única que satisfacía mi anhelo de respuesta. Y esa respuesta era: estoy contigo, estoy contigo, te abrazo. En la depresión, yo dije, Dios mío, Jesucristo estuvo deprimido. Cuando Jesucristo dice en el Evangelio de Juan que estaba en el huerto de los olivos y dice que estaba triste al punto de morir y sudó sangre, yo entendí que Él me entendía, que Él me entendía. Que puede que ninguna otra persona me entendiera, que mis papás no me entendieran, que mis hermanos no me entendían, pero Jesucristo me entiende. Cuando Él dice en la cruz, desde la humanidad, desde su naturaleza humana, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es una expresión de los salmos o de la Sagrada Escritura, pero que también es una expresión de lo que está experimentando en su humanidad. Es decir, no experimento la presencia de Dios. Yo dije, este hombre me entiende, ese hombre me entiende. Y empecé a sentirme amado, porque uno muchas veces en el dolor, en el sufrimiento, no quiere palabras, no quiere a alguien que lo sermonee. Y para una persona que está deprimido, lo peor que le pueden decir es, oye, ¿sabes qué? Piensa diferente, ahí piensa y sé feliz. Es que así no funciona. La depresión es como una fractura en el cerebro, literalmente. Es como fracturarse un brazo, una pierna. Y para volver a correr, pues yo necesito tiempo de sanarme la pierna. Y así pasa con la depresión. Entonces empecé a experimentar la empatía de Jesucristo. Y yo dije, pues el único que me entiende es Él. Y esa fue la respuesta que, pues, pucha, me empezó a calar. A pesar de que no lo experimentara, a pesar de que no pudiera orar, al menos eso le daba propósito y sentido al sufrimiento y al dolor. Y me di cuenta que ninguna otra, ni religión, ni filosofía, ni siquiera
el estoicismo, que es lo que puede un poco más acercarse a darle propósito al sufrimiento y al dolor, ni siquiera le daba propósito y sentido. Porque el estoicismo lo que hace es, bueno, saquémosle provecho a esto que es inevitable, porque todos nacemos llorando y vamos a morir, entonces todos sufrimos. Pero el único que le da propósito y sentido al sufrimiento es Jesucristo, que lo abraza y lo transforma, que a través del perdón convierte el odio en amor, Incluso lo convierte en eso, ¿no? Un instrumento de amor. en amor, lo convierte en un instrumento de amor. Y yo dije, pucha, esto tiene lógica, tiene una razón demasiado profunda, lógica, racional. Y me di cuenta que cabía todo. Dentro de la lógica del cristianismo, todo tiene sentido, todo tiene un propósito. Y me di cuenta también que el servicio es algo al cual estamos llamados, que una vida que nos sirve, como dice la Madre Teresa, pues no sirve para vivir. Y entonces, como yo había estado sirviendo hace mucho tiempo a través de los campos de verano y esto, pues yo dije, pues voy a buscar una forma de servir. Me di cuenta que yo había tenido un proyecto de alcancías de marranitos eh, cuando buscaba plata, fondos para llevar a los niños a los campos de verano. Yo iba a montar alcancías gigantes en los sitios y en internet. Yo no sabía que existía el crowdfunding y yo dije, voy a inventar una plataforma en donde yo ponga unas fundaciones sociales y la gente pueda patrocinar estas alcancías. Y me encontré con un amigo y me dijo, no, está loco, eso ya existe, se llama crowdfunding. Y ahorita en Colombia es súper difícil montar una plataforma de esas por lo de MG, el recaudo de Ah, fondos claro, y eso. Y man. yo, qué Era en chanda, esa que... época. Entonces, claro, entonces dije, bueno, nada. Y me encontré con una amiga que tenía máquinas vending. Y le pregunté cómo le está yendo y me dijo, súper bien. Y yo dije, uy, por acá es, porque una máquina vending literalmente es una alcancía. Usted todo el tiempo le está metiendo monedas y billetes. Y yo dije, uy, voy a traerme las mejores máquinas y todos los ahorros y los que no tenía, pedí prestada plata, bueno, en fin. Me conseguí unas máquinas chinas y me las traje, me fui a la Universidad de los Andes y le dije a la directora de, de la fundación de la universidad, oiga, déjeme poner máquinas en las bibliotecas eh, y 10% del precio de cada producto va a ser destinado para becas y para obras sociales. Me dijo, hágale. Me traje 10 máquinas. Y ese hecho de solo pensar que a través del consumo se le diera sentido y propósito, que yo estuviera ayudándole a una persona tomando un café o un chocolate o lo que fuera, me empezó a dar vida. Y entonces me acuerdo que empecé a soñar, empecé a comprar todos los eh, dominios y le di una marca a esto y que se llama Bebidas, porque con cada bebida das. Y soñaba con traer máquinas de comida y entonces les puse comidas, con y griega das, com y das, comidas y bebidas. Y las dos eran B y Co. Entonces mi empresa se llamaba Beico. Beico era la Bebidas y empresa, y monté una comidas. empresa, bebidas y comidas. Y empecé y quería tener un sello de calidad, inclusive registré la marca y todo, que era consumo sentido, consumo sentido. Entonces es con mucho sentido y consumir con sentido. Y quería que la gente que tuviera este sello de calidad tuviera empresas con este propósito. Que usted cuando se esté tomando un café, cuando esté comiendo, no solamente esté comiendo para usted, sino que le esté aportando a otra persona. Y entonces, pucha, empecé a soñar y decía, ¿qué nota? Y esto. Y entonces me montaba en la moto, iba a limpiar las máquinas y a organizarlas y todo. Y eso me empezó a sacar de la depresión. Me di cuenta que cuando uno está ensimismado en sus problemas, en su vaina, uno se vuelve un ciclo vicioso. Y entonces mis problemas, mis problemas, mis problemas, mis problemas. Y cuando yo salgo y estoy pensando en el otro, se acaban mis problemas. Y me di cuenta de una vaina, pues que yo no sé si tiene sentido o no, pero yo dije, ocúpate de los problemas de los demás y se acabarán tus problemas. Y pucha, y es así. Y ahorita que lo veo sacerdote, es que yo no tengo tiempo para pensar en mis problemas. Es que no tengo problemas, porque todo el tiempo la gente me está llegando con problemas. Y me está llegando con los problemas más bravos
Y yo simplemente estoy pensando en, Señor, pues ayúdales a salir de esos problemas. Literalmente vivo feliz y emocionado porque primero veo la obra de Dios en todo el mundo, como Él soluciona los problemas, porque no existen los problemas nosotros no los creamos, los problemas no existen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que nos puede pasar en la vida es que nos muramos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y ya, si uno tiene esa forma de ver, pues se acaban los problemas. Si lo peor que me puede pasar es que me maten por ser cristiano, o lo que sea, Dios mío, eso es lo mejor que me puede pasar. O sea, Morir mártir por la fe. ahí tengo una tesis que precisamente quiero compartir. Lo pensé desde la primera vez que mencionaste lo de los campos de verano y sirve para que conectemos todo. Y la tesis es la siguiente, y es que es en el servicio donde encontramos nuestra mejor versión como seres humanos. Esa es una tesis que desde hace rato tengo en mi cabeza y ha ido dando vueltas y cada vez la he ido confirmando a través de mi propio testimonio, pero precisamente también con testimonios como el tuyo, en la que es evidente el poder que tiene el servicio en la vida de un ser humano, ¿no? Eh, y ahí quiero hacer un pero muy importante, cuando ese servicio está alimentado por la fuente de amor absoluta que es Dios. Eso marca una diferencia completamente radical. Porque de hecho, tú cuando llegaste a ese burnout, estabas sirviendo, ¿no? O sea, por todo el punto de vista, estabas sirviendo. Pero desde tus fuerzas. ¿Qué pasó contigo? ¡Boom! Te quemaste, literalmente. Y ese fue el espacio donde, como a muchos nos pasa cuando nos metemos en esta vaina, es el punto donde uno, es como el punto de quiebre, ¿no? Donde uno se da cuenta de que, ay, o sea, sin la fuerza que da Dios, no podemos hacer nada. Pero esa fuerza también está hecha para que nuestros dones estén al servicio de los demás. ¿Ya? Entonces, ahí también aprovecho para decirle a los que muy posiblemente son servidores que nos están escuchando, que son servidores en muchas comunidades, que son servidores en muchas parroquias, que son servidores en muchos proyectos, que recuerden la fuente de donde viene todo, que recordemos la fuente de donde viene todo para que a partir de ahí podamos realmente nutrirnos y que nuestra vida tenga propósito, como tú lo dices. Y es muy bonito porque cuando se ve desde esa manera, ya todo es multiplicar y multiplicar. Dios empieza a multiplicar dones, Dios empieza a multiplicar frutos, las cosas empiezan a crecer y bueno, es algo que definitivamente cada testimonio que escucho sobre el servicio me ayuda a comprobar. Es que ahí en el servicio, desde el amor con Dios, podemos construir nuestra mejor versión como seres humanos. No sé qué piensan ustedes, pues, pero hoy me voy con más argumentos todavía con tu vida, Juanpi. Sí, total. No, 100% de acuerdo, pero antes de decir también mis conclusiones, me gustaría darte de nuevo la palabra, Padre, para que nos compartieras como eso último que te gustaría dejarnos en este episodio, porque creo que ya han habido demasiados aprendizajes. Aquí tengo muchos escritos de los cuales quiero compartir, pero como eso último que te gustaría compartirnos a las personas que nos están escuchando, porque también sé que te tienes que ir ahorita. Sí, la verdad es que queda un poco para otro episodio porque faltaba mucho. Eh, pero miren, un poco como también resumiendo, al final el Señor me mostró claramente que lo había permitido y me dijo con mucha claridad, me dijo, todo lo he permitido para la misión que te tengo. Me dijo en oración también clarísimo, me dijo, hace 6 años te hicieron brujería y hace 6 años anterior a eso fue que pasó pues todo esto, ¿no? Entonces había sido un ataque espiritual, literal, y el demonio, así como Dios que se vale de nuestras facultades humanas, el demonio también se vale de nuestras heridas humanas para, para hacernos daño, ¿no? Todo el racionalismo, ¿no? Eso me hizo mucho daño, porque yo trataba de verdad ambiciosamente de comprenderlo todo a través de la razón y creía que si no lo entendía todo, pues no iba a ser feliz. Eh, ¿Te has visto El abogado del la diablo? mis- Perdón.
¿Te has visto el abogado del Sí, diablo? total. Mira, en esa época me la vi tantas veces porque en una de las convivencias y retiros que hacíamos, la poníamos siempre en un retiro de décimo. Entonces yo casi que la veía todas las semanas y literalmente para mí era un raye absoluto. Ahí está para que Sí, todos se pero lo ¿por qué lo vean y dices? entiendan por qué lo digo. Bueno, o lo digo es porque precisamente al final esa historia habla de lo estratega que es el demonio para meterse. Porque justo cuando, no es que les hago un spoiler muy bravo, pero véansela porque habla precisamente de eso, de Que no te la va a tirar, no te la la va a tirar. razón y jugando Y con cómo eso. termina, ¿no? Claro, es que ese La es el tentación final, siempre. exacto, es que es el final, lo más brutal y bomba minding de esa película es el final, o sea, es que es increíble, Literal, literal. es Y increíble. es lo que hoy en día tengo que seguir cuidando, ¿no? Porque el Señor, nadie está entendiendo lo que estamos hablando, pero el caso es que el Señor me mostró, y esa es una herida, miren, la del ego, la de la avaricia, la de la fama, la del tener, el poder, el tener, el placer, está ahí, nunca va a dejar de estar, y se puede controlar, y uno tiene que ser muy cuidadoso de no volverse un activista o un funcionario. Marta, Una de las tentaciones Marta, te preocupas por muchas cosas y solo una es importante. La gran mentira, creer que tengo que hacer muchas cosas para ganarme el amor de Dios, ¿no? Esa es la gran mentira y que todos caemos. Y el Señor me mostró entonces y me dijo, mira, te- así como literalmente el pasaje que pasaba por mi corazón era, Satanás ha pedido zarandearte. Yo he orado por ti para que no pierdas la fe. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. Eh, y el Señor, después de muchas veces, ahí había intentado otra vez una relación de unos 4 años también, ya estaba a punto de casarme y me mostró el Señor que me seguía llamando. Terminé esa relación, fue durísimo. Entré al seminario, en el seminario me dijeron que no, me dijeron usted ya está muy viejo. Entonces yo me había quedado sin nada. Es que en verdad es para otro sí, largo sí, tiempo de sí. testimonio, he lanzado muchas vueltas. Pero como miren, como conclusión, llegué a, al seminario después de que la Virgencita de Guadalupe me llevó literalmente a través de una experiencia muy linda. Eh, y cuando me dejó en el seminario por última vez, la Virgencita eh, pues puso en mi corazón la claridad de que la vocación obedece al amor. Y ya, punto. ¿Por qué el Señor llamó a Pedro? Después de la negación le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Ya después de haberlo negado, después de haberse dado cuenta que no lo amaba y que era imposible amar como él ama, él reconoce su fragilidad y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Se entristeció Pedro y le dijo, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y le hace encargo. Y el Señor pues me dio también ese encargo de pastorear sus ovejas, de amarlas, de entregarme con mi limitación, pero la diferencia ahora es que soy plenamente consciente de mi incapacidad total, que yo sé por un hecho que yo no me puedo parar de la cama si no es por misericordia y gracia de Dios, porque yo sé que no me puedo parar de la cama, o sea, y hoy en día tengo un apostolado mucho más exigente que el que tenía cuando me quemé. O sea, es demasiado duro. Andrés sabe por qué cuadrar estas reuniones ha sido una vaina muy difícil. Pero la gran diferencia es que, pues, ahora el Señor me está recordando todo el tiempo que tengo que permanecer en Él. Y permanecer es permanecer en la oración, en la intimidad. Y de ahí brota todo lo que yo puedo hacer, que no soy yo, sino que es Él el que, el que lo hace en mí. Si yo me despego de Él, pues no va a haber ningún fruto, no va a haber absolutamente nada. Y con esa certeza es que vivo todos los días este ministerio, que es una cosa demasiado grande. Yo había empezado una fundación en el 2017 que nace a partir de esto, de esta experiencia del amor, que se llama Puro Love Experience.
y lo que hacemos es experiencias de encuentro con el amor de Dios que transforman, que sanan, que dan sentido, propósito, eh, y, y tenemos, bueno, ahorita somos un equipo de 8 personas que estamos Ahí está trabajando con Marta, toda, entiendo, ¿cierto? y bueno, ahí está Marta, y ahí ya, bueno, la conocí, esa historia. Miren en el podcast con Marta, esa otra historia que también es una locura y lo que el Señor sigue haciendo. Esta noche les cuento, y en la mañana tenemos unas noches de sanación aquí en la parroquia, porque el Señor hace maravillas. Es impresionante, a todo nivel, pero sobre todo nos llama a la conversión, que es la intimidad con Él. Esa es la conversión, pensar de otra forma, porque desde el amor vivimos y somos y nos expresamos. Así es, así es. Amén. Así es, yo quería ya para cerrar, pues primero pedirle a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio, pues primero agradecerles, pero segundo, que oren por el Padre y por todos los apostolados. Creo que eh, no solamente lo necesita, sino que también es una forma de agradecimiento por todo lo que él ha luchado. Padre, de verdad, gracias por todo lo que has luchado, porque escucharte es ver una historia Perseverancia. de un guerrero de Dios que literal ha perdido una que otra batalla pequeña, pero la guerra final la está ganando en este momento y eso es lo más importante. Entonces, que oremos por el Padre Juan Di, por todos sus apostolados. Y para cerrar quería dejar 4 mensajes que me quedaron muy claros y que obviamente pues hay miles más, pero hubo unos que me tocaron el corazón muy especial y los quería recordar antes de cerrar. El primero es cómo ese mensaje que le dejaste en el anuario a tu amigo hizo que después te invitara a esa experiencia. Eso me voló la cabeza, porque nunca sabemos qué, ni dónde, ni cómo algo que, de lo que hagamos puede terminar, no solo transformando al otro, sino que te terminó transformando fue a vos mismo. Entonces, eso me pareció espectacular. Lo segundo es que a los que escuchan la voz de Dios y algunas veces se preguntan como, ay, ¿será que sí es Dios? Yo creo que después de este episodio se han dado cuenta que la respuesta es sí, sí es Él. Y te ha estado hablando y te ha estado diciendo un montón de veces, un montón de cosas, solamente que no hemos querido escuchar. El tercero es que levantemos la mano cuantas veces sea necesario. No está absolutamente nada mal levantar la mano y decir, necesito ayuda. Y el Padre nos lo mencionó múltiples veces. Y yo creo que el final, y con eso cerramos con broche de oro, como lo decía David, es que dejemos de mirarnos al ombligo y de ver cómo resolviendo los problemas de los demás e intentando solucionar la vida de los demás solucionamos la nuestra. Cómo el servicio se vuelve literal esa arma para combatir cualquier enfermedad que podamos tener interna. Entonces, Padre, de verdad que muchas gracias y bueno, de nuevo a los que quedaron hasta aquí, sigan al Padre, sigan a Puro Love, y a los de la familia de Puro Love y los seguidores del Padre que nos conocen en Inspirados, bienvenidos a Inspirados Podcast, también pues súper bienvenidos a este podcast. Tal cual, me uno a las palabras de Andrés. Gracias, Padre, por abrirnos tu corazón y abrirnos tu realidad. Es muy bonito que hoy en día se pueda precisamente exponer o que la gente conozca lo que hay detrás de un sacerdote, ¿no? La humanidad que hay detrás de un sacerdote y cómo en esa humanidad Dios se enaltece. Entonces, gracias por brindarnos la oportunidad de a través de tu historia también dar testimonio y estoy seguro de que esto le va a impactar a muchas personas y lo declaro, pues entonces, nada, gracias de nuevo por tu historia y a seguirla rompiendo en todos tus proyectos, sirviendo desde el amor, desde Puro Love y desde lo que Dios te ha regalado, que es demasiado. Y nada, también, pues antes de darle la palabra al Padre, también invitarlos a todos a que sigan al Padre, a que sigan esos proyectos que están sacando desde Bogotá, desde donde sea que estén en Colombia, que busquen una manera de vincularse. Y gracias de nuevo también por quedarse hasta acá. Amén, gracias. Miren, gracias a ustedes por permitirse este espacio de encuentro con el Señor que nos inspira. Esa palabra es tan bonita, inspirar. Es una también de los pilares de Puro Love. Y viene del Espíritu Santo, Él es el que nos inspira. Y, y nos inspira a través del amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, pues quiero desearle a todas las personas que escuchan este podcast que abran su corazón y se dejen inspirar por el amor de Dios, que se expresa también en Jesucristo, que es el amor definitivo que no tiene miradas hacia atrás,
que no se guardó, sino que lo dio todo hasta el extremo, hasta la última gota de su sangre por ti, que estás escuchando, que te ama y que te acompaña en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu historia, que ha estado ahí presente, inclusive cuando lo has sentido más lejano. Es ahí cuando más he estado junto a ti. Que el Señor te bendiga, te guarde, te llene de su amor y de su paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Un abrazo fuerte, Dios te bendiga, bendiga. Padre. Muchas gracias Un a todos. abrazo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.